que Benidorm es barato, ¿no? Benidorm, incenso barato. Y yo digo, no, le digo, métete en Idealista y es que por menos de 150.000 euros, que bueno, tampoco es pero es una cantidad importante, no encuentras nada. Ahora mismo, desde mi punto de vista, yo creo que el mercado está un poco tensionado. Es decir, ¿qué quiero decir con que el mercado está tensionado? ¿Por qué? Porque hay muchísimo inversor, hay muchísima gente, hay muchísima demanda y la oferta que hay es reducida y el precio está disparado. Gestiono 50 viviendas en alquiler y he hecho una propuesta para gestionar un hotel. Que todo lo que hago lo estoy haciendo por ella. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Serrano del Club Despegue Inmobiliario. Y cuéntanos qué hace Isabel en este podcast de negocios, de inmobiliaria, de finanzas. Hola, bueno, lo primero, gracias por la invitación, que estoy súper contenta de estar aquí. Lo que hace Isabel en un podcast es llegar a más personas con la inversión inmobiliaria. Me encanta la inversión inmobiliaria, es a lo que me dedico, es mi pasión, me encanta. Y además me encanta todo lo que sea relacionado con la inversión inmobiliaria, los negocios, el crecimiento. Entonces aquí estoy para llegar a más personas junto con vosotros. ¿Y dónde nace esta chica? ¿Dónde empieza a crecer? ¿Cómo es su vida en esos momentos? Bueno, ahora mismo, en la actualidad acabo de ser madre, así que estoy como en un proceso de transformación, de cambio, es una nueva inversión, ¿no? Y bueno, soy de Benidorm, nací en Benidorm, mi trabajo está en Benidorm, casi todo el negocio inmobiliario que tenemos está en Benidorm. Y ahora mismo pues estoy en ese momento de transición de tener mis inversiones, estar pendiente e ir creciendo con el negocio de la divulgación en inversiones inmobiliarias, la formación, que luego me imagino que me preguntaréis, y estoy en ese momento, ¿no? ¿Cómo recuerdas a la Isabel del cole? ¿Cómo eras estudiante? Pues la verdad que era súper buena estudiante, siempre lo he dicho, alguna vez que me han preguntado, siempre he sido un poco friki en el sentido de que yo con 10 años más o menos me ponía con mi padre a ver el canal de Bloomberg, a ver los mercados, volvía del cole, abría Wall Street y me encantaba, ¿no? La gente me decía, no, pero sal al parque o no, es que a mí me encanta, no, que va a tocar la campana, oye, mira, oye, esta empresa, no sé qué, y comentarlo con mi padre y me encantaba y empezaba a leer el periódico El Economista cuando todavía se hacía como la versión esa en papel, ¿no? Que era como más común comprarla y me encantaba todo lo que tenía que ver con la economía. Entiendo que tu padre también, bueno, le gustaba la inversión inmobiliaria, sí. O sea, la inversión inmobiliaria, la inversión en general. Sí, la inversión era en general. Sí, es empresario y la verdad que he vivido desde pequeña todo el tema de la inversión, tanto inversión inmobiliaria como, bueno, inversión en bolsa, inversión en fondos. Es algo que es un tema que en muchas familias es tabú, quizás por así decir, que no se habla de dinero, pero la verdad que yo he crecido en un entorno, en un ambiente donde he vivido con mis padres el día a día de la empresa familiar, de la importancia de la inversión, he vivido y he crecido con inversiones que ha tenido pues mi padre por separado, mi madre por separado, y eso que se casaron en gananciales, por así decir, ¿no? Pero que siempre he vivido y he crecido en una familia con objetivos tanto empresariales como de inversión. Desde fuera se puede ver, ¿no? que tu perfil puede ser el que como que ya te lo han dado todo, naces así y se acabó. Quiero que expliques bien eso porque yo tengo una opinión al respecto pero quiero que la expliques tú primero. Pues aquí un poco lo que te voy a contar es un poco mi historia, quizás, cada uno que crece en una familia, vive unas cosas, tiene unas experiencias. Yo la verdad que, fui al cole, sacaba buenas notas, me ocupé mucho de sacar buenas notas para entrar a una carrera que quería, soy de Benidorm y me fui a Madrid, a la Universidad Europea de Madrid a estudié económicas y creación y dirección de empresas internacionales y la verdad que, me he esforzado muchísimo un poco pues para ahora mismo estar en el punto en el que estoy. La verdad que siempre he sido una niña y una persona que la gente me decía, no, pero sal más, o la verdad que he dedicado tiempo al ocio, pero la verdad que me he preocupado muchísimo de estudiar, de crecer, de aprender, ¿no? Y de formarme. Y bueno, entonces, la verdad que cuando me fui a Madrid, la gente me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Madrid si tú tienes la empresa familiar? Y decía, no, digo, yo la empresa familiar, yo no quiero trabajar ni en empresa familiar. Y en ese momento, con 18 años, decía, yo no quiero saber de nada que tenga que ver con los pisos ni con los apartamentos, porque la verdad que era algo que me gustaba, pero también era como que yo quería hacer algo diferente, ¿no? Pues con 18 años yo tenía muy claro que quería estudiar económicas, tenía muy claro que quería trabajar en una Big Four o en las oficinas centrales de algún banco de renombre, ¿no? Como consultora, como auditora, yo tenía claro el plan.
Y la verdad que todo el tema de los inmuebles, pues la verdad que sí que es cierto que había vivido que mis padres en la empresa familiar tenían un negocio bastante amplio, pero tenían como mucho estrés, ¿no? Tenían muchísimo trabajo, y entonces crecí un poco pues con el ámbito ese que, bueno, vosotros lo sabéis, que cuando uno quiere pues expandir su negocio, pues al final sí que es cierto que le tienes que meter trabajo. Entonces yo quería apartarme un poco de ahí, ¿no? Entonces estudié mucho, llegué a Madrid, la verdad que en la carrera saqué muy buenas notas y empecé a trabajar en Deloitte, una de las Big Four, como auditora, gracias a que gané el concurso nacional de auditoría para estudiantes universitarios. Y entré en auditoría y yo la verdad que en ningún momento pensaba ahí que iba a volver a Benidorm, a dedicarme al tema inmobiliario junto con mi familia. Es algo que no tenía en mente, ¿no? Yo quería Madrid, quería Big Four, quería Ciudad Grande, no quería nada que tuviera que ver con inmuebles, ¿no? Y la verdad que, bueno, vosotros sabéis que para entrar en ese tipo de empresas, sobre todo es el esfuerzo que tienes que hacer, las horas que le tienes que meter, y la verdad que yo era ahí la primera metiendo horas, esfuerzo, de todo, ¿no? Y hasta que un día, después de trabajar en Deloitte, pasé al Banco Santander, a las oficinas centrales que están en Boadilla del Monte, como consultora, y de ahí me di cuenta un poco que dije, la verdad que esto no es lo que me gusta, es decir, me gustaba, pero me veía metida en la carrera de la rata, ¿no? Y yo decía, vale, me paso todo el día trabajando, vivía en Madrid Centro, tardaba 1 hora y media para llegar al banco, estaba todo el día trabajando y luego decía, vuelvo a casa, vale, si tengo un sueldo, no vivo mal, porque la verdad que, pero era como que no me compensaba el dinero que ganaba para las horas que hacía, el esfuerzo tanto físico como mental, ¿no? De estar trabajando en un trabajo tan exigente, y dije, me voy a volver a Benidorm porque yo esto no lo quiero, yo quiero salir de la carrera de la rata, yo quiero emprender. Y me volví a Benidorm, y cuando me volví a Benidorm la gente me decía, ¿pero por qué no te vuelves a Benidorm a la empresa familiar? Y yo dije, no, yo quiero mi propia empresa. Y me volví a Benidorm y monté una empresa de servicios inmobiliarios haciéndole competencia a mi propia familia. ¿No? Y la verdad que fue como mi primer proyecto como emprendedora, como empresaria, y empecé a probar en el mundo del sector inmobiliario, me encantó, me apasionó, y cuando me di cuenta que yo por mí misma era capaz de montar un negocio, hacerlo que funcionara y que había cumplido como mis expectativas como persona, como profesional, ¿no? Ahí ya dije, vale, ahora ya cuando yo sé que yo por mí misma puedo defenderme, puedo ser independiente, puedo ser autónoma, puedo crear la empresa que yo quiera, independientemente de todo lo demás. Entonces ahí ya hablo con mi familia y digo, bueno, oye, podemos hacer este partnership, podemos hacer tal, podemos empezar a hacer cosas, podemos empezar a trabajar juntos, pero yo primero me tengo que demostrar a mí misma de lo que soy capaz, porque la gente muchas veces dice, no, pero si podrías ir a lo fácil, y muchas veces se puede ir a lo fácil, pero entonces es como que no me sentiría como realizada, ¿no? Que es el momento en el que estoy ahora, que digo, vale, me siento realizada porque estoy cumpliendo mis objetivos, y está bien que la familia te ayude, pero tienes que ser capaz de salir adelante tú solo, pase lo que pase. Sí, pues ahí es donde esa pregunta de qué hacer con nuestros hijos. Los tres somos padres y a veces dices, se lo doy, si se lo doy a lo mejor no le da valor. Y yo creo que el secreto y lo que consiguieron tus padres es que dándote todo lo que tenían, pero sin olvidarse de generarte el valor de la responsabilidad. Por Claro. eso tú llegas a Benidorm de vuelta y el valor de la responsabilidad dice, no, como responsable, disciplina, yo tengo que hacer esto. Entonces, que le demos importancia a crear esos valores, Claro. dándole como padres o madres todo lo que tenemos a nuestros hijos. Claro, no, totalmente. Yo creo que es importante inculcar, y eso es lo que me gustaría con mi hija el día de mañana, ¿no? Que sepa el valor y que sepa que pase lo que pase, ella tiene que ser independiente. Luego yo le ayudaré, yo le voy a ayudar a formarse, obviamente le voy a pagar el colegio, le voy a pagar todo lo que necesite para formarse, pero luego ella tiene que saber que tiene que ser independiente, porque es que al final nuestra independencia y nuestra autonomía es lo que nos hace grandes, y estamos todo el rato dependiendo tanto del Estado, de nuestros padres, de nuestra familia. Entonces al final somos un poco débiles, ¿no? Entonces uno tiene que ser capaz de sacarse las castañas del fuego él solo. Sí, es una sensación, como dices, de empoderamiento, de sentir que el problema que venga lo vas a superar, que es un gran aprendizaje para nuestros hijos. Claro. Y ahora mismo, ¿cuáles son tus negocios, o sea, tu negocio principal? O sea, pues mi negocio principal ahoramente, bueno, tenemos una sociedad patrimonial, por así decir. Yo, por ponerme, porque realmente la vida es mucha de titulitis, ¿no? Pues podría decir que soy property manager, entonces me dedico a todo el tema de la gestión inmobiliaria del patrimonio de la empresa que tenemos.
patrimonio familiar. Sí, es un patrimonio familiar y porque, bueno, un poco mi historia, vengo de familia de promotores inmobiliarios, inversores, entonces desde mi bisabuelo ya tenía empresas de construcción tanto en Madrid como en la zona de Benidorm, construyeron muchos residenciales y todo ese patrimonio lo hemos ido gestionando y manteniendo, y a día de hoy nosotros lo que hacemos es gestionarlo tanto en alquiler de larga temporada, en alquiler vacacional, y también, bueno, pues ya hemos expandido a otras modalidades como el flipping house, la compra, reforma y venta y otras modalidades. Pues más adelante entraremos en detalle sobre el nudismo financiero, sobre cuántos pisos gestiona. Genial. Y demás. Bueno, tienes también, estábamos comentando que tenéis la academia de inversión, o sea, de formación de inversión. Claro, además de lo que es este trabajo, luego aparte además Exacto. tenemos toda la parte de formación, tanto, bueno, junto con mi socia Elizabeth, que tenemos la formación Independencia Financiera Mastery, donde ayudamos a la gente a invertir. También tengo el Club Despegue Inmobiliario, que es, bueno, que es como se me conoce en redes sociales, que es mi página o el canal donde intento llegar a la gente para demostrarles la importancia de la inversión y sobre todo de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo ayudas a la gente? Ahora mismo, quien te está viendo, ¿cómo puedes aportar valor a esa persona que nos está escuchando o viendo? Pues creo que con mi honestidad. Y aquí viene un poco, la gente está acostumbrada, un poco que tiene que ver en Instagram, invierte 50.000 euros en un inmueble, que vas a ganar 3.000 euros mensuales en ingresos fijos todos los meses. La gente es como que está súper intoxicada de información mucha que no es verídica, ¿no? Y entonces, la verdad que soy muy honesta con la gente. Cuando la gente me agenda una sesión de cómo les puedo ayudar, yo le digo, lo primero siendo sincera. Es decir, yo te voy a decir si realmente tú tienes el perfil de invertir en el sector inmobiliario o no lo tienes. También te voy a decir qué capital necesitas y si realmente el sector inmobiliario es para ti, porque hay mucha gente que no tiene el perfil del sector inmobiliario, ¿no? Y igual que le digo a la gente, el sector inmobiliario, obviamente puedes generar ingresos pasivos donde tú no haces nada, no tienes ningún tipo de gestión, pero realmente el sector inmobiliario requiere gestión, requiere una parte de tu cerebro tiene que estar sabiendo qué inmuebles tienes, cómo los gestionas, qué rentabilidad te dan, los inquilinos. Y entonces, si tú eres una persona que estás muy ocupada, que no tienes tiempo, que no quieres ningún tipo de quebradero de cabeza, invierte en un fondo indexado. ¿Sabes? Tienes un perfil más arriesgado, invierte en cripto. Pero hay que ver un poco qué tipo de perfil tiene esa persona, qué quiere y si lo puede conseguir. Y en eso soy súper honesta. Yo a mucha gente le debo de caer mal porque le digo, esto a lo mejor no, en este momento no lo vas a poder conseguir. A lo mejor en un año sí, si haces esto y trabajas, bueno, pues tus finanzas, o vas con Elizabeth y hablas un poco, ves cómo organizar tus finanzas, cómo prepararlas para invertir, pero ahora mismo tú no tienes perfil de inversor inmobiliario. Y se lo digo a la gente. Y le hablo muy claro de lo que es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, para mí, es el mejor sector del mundo. Se pueden sacar unas ganancias, tanto ganancias patrimoniales, es decir, te compro una vivienda y la revendo y se pueden ganar unas cantidades bestiales, pero tienes que tener ese perfil. Tienes que tener ese perfil, tienes que tener ese tiempo, tienes que tener esa formación y necesitas... entonces, la gente necesita saber esto. O sea, la gente dice, no, yo miro por Idealista, compro un piso y ya ganar dinero. No. Después hay otra cosa que a mí siempre... Antes, la anterior entrevista con tu socia hablaba de tranquilidad financiera, libertad financiera. Aquí, en este caso, estábamos hablando ahora mismo de ser inversor inmobiliario, comprar un pisito, o ser empresario inmobiliario. Que claro. Yo veo ciertas diferencias muy notables. O sea, claro. No es lo mismo el inversor que entra a comprar un piso y, quiere un cash flow de ese piso, un ingreso mensual. Claro. No es lo mismo que quien hace alianzas con terceras personas, se alía con inversores, compra un edificio y saca rentabilidades que en el mundo inmobiliario son brutales. O sea, no es lo mismo ser empresario inmobiliario que inversor inmobiliario. Ese es mi punto de vista y creo que al final... No, totalmente es así. En nuestra formación, y eso es un poco de spoiler, en la parte de inversión inmobiliaria, el primer capítulo, antes de hablar de introducción al mercado inmobiliario, que es el mercado inmobiliario,
hago un vídeo muy corto donde explico esta diferencia entre empresario inmobiliario e inversor inmobiliario, porque es que son dos perfiles muy distintos. Es decir, un inversor inmobiliario es una persona que tiene a lo mejor una clínica dental, tiene un excedente de capital que lo quiere invertir, pero no tiene ese tiempo, no tiene porque ya tiene su negocio, su clínica dental, la tiene que atender, pero quiere unos ingresos extra. Fenomenal. Tiene disponibilidad, tiene liquidez. Voy a invertir en el sector inmobiliario, me compro un piso en Benidorm y se lo dejo a una agencia y me lo gestiona pues vacacional, le saco una rentabilidad a lo mejor de un 8%, yo no me encargo de nada y estoy contento. Eso puede ser un perfil de un inversor inmobiliario, por ejemplo. Exacto. Pero el empresario inmobiliario es esa persona que yo digo, ¿puedes empezar en el sector inmobiliario sin dinero? Sí. Claro. Pero tienes que dedicarle tiempo. O sea, el sector inmobiliario es el único sector, por así decir, que valora el tiempo. Por ejemplo, alguien que invierte en un fondo, alguien que invierte en acciones, realmente al mercado le da igual que tú tengas tiempo o no tengas tiempo. Claro. El sector inmobiliario, tú tienes tiempo y te va a dar dinero. Hay gente que dice, oye, ¿cómo puedo empezar? No sé cómo empezar, quiero emprender. Y si te gusta el sector inmobiliario, es que es perfecto para emprender porque no te pide nada. O sea, no te pide nada, te pide poquita formación y obviamente si vas ampliando esa formación te puedes hacer de oro. Al final vemos que las grandes fortunas es gente que se ha metido en el sector inmobiliario a tope. Sí. ¿No? Entonces, pero claro, necesitas como empresario, necesitas tu tiempo para gestionar viviendas de terceros, para hacer operaciones en conjunto con terceros y entonces eres empresario inmobiliario, si no eres inversor. ¿Sería el tiempo la parte más complicada del negocio o te has encontrado estos últimos años con otros aspectos? Sin contar, por ejemplo, pues, que necesitas, si eres inversor, necesitas tener esa disponibilidad, esa liquidez, ¿no? Para invertir en el sector. Pero la verdad que el tiempo es imprescindible. ¿Por qué? Porque para ganar dinero en el sector inmobiliario tienes que moverte bien. Para moverte bien, conocer gente, que te llegue información, tú necesitas ese tiempo. Yo siempre digo, el sector inmobiliario es como el amor, ¿no? Encontrar una oportunidad inmobiliaria es como el amor. Bueno, ahora hay novedades que puedes encontrar casi por Tinder y tal, pero en la vida real, ¿no? Cuando uno quería encontrar el amor, se iba a la discoteca, salía a la calle, buscabas el amor. Si estabas en tu casa, no te iba a llegar el amor, ¿no? Y lo mismo pasa con el sector inmobiliario. Si tú estás en tu casa, la oportunidad inmobiliaria no te llega. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Qué me dice la gente? Isabel, ¿cómo empiezo? Cómprate unas deportivas. Sí, o sea, cómprate unas deportivas, vete al Decathlon, cómprate unas deportivas, vete a patear la calle, ves dos carteles, llama, compara, oye, pues si esta la del tercero me pide tal, la del segundo pide tanto, oye, voy a preguntar en esa agencia inmobiliaria y así, gastando zapatilla, es como te haces de contactos, te haces de gente, te haces de información, oye, mira, que la gente me dice, ¿cómo consigues las oportunidades inmobiliarias, no? Y yo le digo, porque a mí me conoce todo el mundo. Si yo ahora estando embarazada, la gente me decía, mira, oye, yo sé, en la cafetería, oye, mira, quiero vender mi piso. La chica embarazada esa que va por ahí, esa creo que se dedica a comprar pisos o algo de pisos lleva. Y ahora soy la que va con el carro, esa lleva algo de pisos, pregúntale. Y al final acabo que me va llegando la información, pero porque la gente sabe a lo que me dedico. Entonces, tú necesitas ese tiempo desde tu casa. E incluso la gente, no, yo me meto en Idealista. Métete en Idealista y es decir, puedes encontrar cosas buenas, yo no digo que no, pero lo bueno de verdad no está en Idealista, lo bueno de verdad está en que tú llamas a la del tercero, el portero sabe que tú te dedicas al sector inmobiliario, la de la limpieza, la que saludas todos los días cuando vas a tomar el café, te dice, oye Isabel, que vienen los del cuarto de Madrid y creo que se han peleado y venden. Y así es como uno se entera de buenas oportunidades inmobiliarias desde su casa, sí, con el sofá, ¿no? Al final el negocio inmobiliario es un negocio de personas, sí, y de conocer la zona. Hay micronichos de diferentes zonas y cuando conoces la zona, claro, pues no digo que en un portal como Idealista no puedas encontrar. Sí. Se encuentran oportunidades, pero yo creo que sí que tienes que hacer ese research primero, de conocer la zona, de preguntar, de tomarte el café en el bar y preguntarle al dueño del bar. El bar más viejo que hay abajo, ese es el bueno. Sí. Porque ese es el bar que lleva toda la vida ahí, sabe cuándo se ha construido un edificio, cuándo el otro, y le dices, mira, que me estoy mudando aquí, que estoy buscando, ¿sabes? Vecinos que vendan en este edificio, tal, y se saca muchísima información pateando la calle, como tú dices, y haciendo networking, que sí, luego las inmobiliarias pues también, cuando te mueves y cuando das por saco, sí, por hablar. Sí, totalmente. Hablar mal, hay que ser muy pesado. Y te empiezan a ver, dicen, bueno, pues esta persona parece que tiene interés. Y te empiezan a llegar oportunidades. Sí. Y ahí es donde puedes decir que
decidir qué hacer con esas oportunidades, si invertir tu dinero o empezar a hacer alianzas con otros socios, con otras personas y crecer en el mundo inmobiliario. Al final, yo siempre digo que es como una habilidad de alto valor. O sea, una habilidad de alto valor, saber invertir o saber moverte en el mundo inmobiliario. Claro. Y creo que lo compartimos y es algo que tú y tu familia habéis sabido hacer muy bien. Y ahora... Sí, yo creo que también es porque tenemos el perfil ese como muy comercial desarrollado. Yo, por ejemplo, he vivido que mi madre, cuando yo era pequeña, íbamos, oye, Isabel, que vamos a parar un segundo a comprar pescado, que para la cena tal no sé cuánto, y mi madre siempre le ha preguntado al que le está poniendo el pescado, a la de al lado y a la de al lado de, oye, Mari, tú tenías un piso tal no sé cuánto, oye, ay, sí, y entonces al final la gente te va contando, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo no tengo relación ni con abogados, ni con gestores, ni con ministros, ¿no? No recibo esa información. Y es que al final la gente que está comprando el pescado te cuenta que se va a divorciar y que necesita vender el piso urgente. Y al final, y te vale más esa información que ir a un gestor, que el gestor pues, está súper liado con sus números y te va a decir, ¿qué quieres? Entonces, al final es un negocio de personas para personas. Sí, eso es un gran truco que acabas de dar, pero a veces tan simple que no lo asimilamos y vamos a lo complejo, a estructuras, a funnels, a crear bases de datos y no vas a lo simple que es ir por la calle y... Sí. No, la gente se complica muchísimo. Yo cuando doy masterclasses para otras escuelas o colaboraciones y la gente que es sobre todo gente que quiere empezar, ¿no? Sobre todo es mi público, por así decir, y la gente dice, Isabel, ¿cómo lo haces? Y digo, sé amable, sé simpático, saluda, cuenta a la gente qué haces. Y al final la gente te va a llegar esa información, te van a involucrar en el mundo y se te abre un abanico de posibilidades que nadie se puede imaginar. Vale, ya sabemos, salimos a la calle, nos ponemos las zapatillas. ¿Cuánto dinero necesitamos para empezar? Depende, es una palabra así que nos gusta mucho a los economistas, ¿no? Depende porque es un poco, bueno, en qué mercado quieres invertir, pero más o menos yo a la gente le digo, mira, tienes que tener, para no pillarte los dedos, un mínimo de unos 25.000, 30.000 euros para que luego obviamente esto se pueda apoyar con una hipoteca, porque no vas a encontrar un inmueble de 25 o 30.000 euros, ¿no? Pero yo creo que más o menos para no agobiarse, para entrar bien, una persona que no tiene la experiencia, que no tiene el conocimiento, que está empezando, yo le diría, mira, si no tienes un mínimo pues de 20.000 euros, porque claro, ya no es comprar la vivienda, es que hay que hacer frente a unos gastos, tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales como el gasto que vas a tener de notaría y registro, entonces, y normalmente el piso no va a estar estupendo, es decir, tú vas a tener que invertir a lo mejor en mobiliario, cosas que van a faltar, entonces yo diría que mínimo esos 20.000 euros para empezar. ¿Cuántas veces al año puedes estar en notaría? Pues... bueno, este año ya te digo, porque ha sido así como un año diferente en mi vida, pero de normal podríamos estar hablando, pues porque junto con, que esa parte no la he contado, junto con mi pareja también nos dedicamos, que él es abogado especializado en derecho inmobiliario, entonces con él colaboro con muchos inversores también para que compren viviendas en toda la zona de la Costa Blanca, pero yo creo que a lo mejor entre 50 y 60 veces al año. Te lo preguntaba porque a lo mejor es el paso, ¿no? Que ves ahí difícil de ir o es un sitio desconocido, es un sitio solo para... Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que la primera vez supongo que sería especial, con miedo, la con primera dudas. vez iba con un miedo de decir, ay, el notario me va a decir alguna palabra que yo no voy a entender y voy a quedar aquí como tonta, ¿no? Porque al final yo estudié económicas, luego, bueno, y sí que es cierto que luego hice un máster, ¿no? Pero nunca nadie te enseña eso, nadie te enseña a comprar un inmueble, venderlo, o sea, eso realmente hay formaciones específicas, pero en la universidad eso no se enseña. Entonces la primera vez iba como diciendo, ay Dios, voy a decir alguna palabra, tú Isabel, mantente calladita, hay una esquina, todo así, y no, y entonces seguro que va a ir bien. Y luego al final la gente es algo que tiene miedo al hablar con el notario, hablar con un abogado, hablar con un gestor, y al final tenemos que normalizar todo esto mucho más, porque el abogado es de carne y hueso, el notario es de carne y hueso, y todos somos de carne y hueso, ¿no? Y al final ellos cumplen su función, tú cumples la tuya, y al final ellos también, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a la figura del notario, ¿no? Obviamente un notario es una persona que ha estudiado muchísimo, que sabe muchísimo, que tiene una posición, pues por así decir, importante, muy importante,
Pero sí que es cierto que al final al notario también le interesa que tú compres casas, porque es que tú eres su cliente, ¿no? Entonces, tú eres su cliente, si eres comercial inmobiliario o empresario del sector inmobiliario, le llevas clientes. Entonces, al final tenemos que normalizar, obviamente desde el respeto, no vas a llegar a la notaria y decirle, oye, colega, pero desde el respeto, ¿no? Que al final todos somos colaboradores entre todos. Eso es, no, quería simplemente dar esa, lo que tú has dicho, que son de carne y hueso, y que detrás de esas decisiones que no tomamos por miedo, pues que no hay otra cosa nada más que ser tratable, ser simpático, preguntar y aprender. Y al final terminas haciéndote amigo, muy amigo. Sí, no, al final terminas haciéndote súper amigos. Puedo decir que entre mis mejores amigos tengo un notario y una notaria. Entre el grupo más íntimo de amigos, notario y notaria. Porque al final es que está en tu día a día y al final vas creando esas sinergias, ¿no? Y entrando en operaciones, bueno, últimamente en el patrimonio familiar me imagino que mantenéis o compráis nuevas viviendas. Mantenemos y compramos. ¿Compráis para aumentar el portafolio o para comprar, reformar y vender? Depende un poco de... La verdad que nosotros estamos en constante búsqueda de oportunidades inmobiliarias. Otra de las cosas de mi familia es que además de ser comerciales tenemos insomnio. ¿Y esto por qué es? Porque la verdad que tú a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana puedes ver a mis padres actualizando alertas de los portales, mirando inmuebles, muy friki todo. Pero todo muy cierto, ¿no? Y al final hacemos operaciones de todo tipo, tanto de comprar para revender, para reformar y vender, para ampliar patrimonio, es decir, depende un poco del tipo de inmueble que tenemos y aquí viene otra vez el tema de la información. Mucha gente que está en un momento de necesito vender me dice, oye Isabel, ¿os quedaréis vosotros con este piso que ahora mismo no puedo hacer frente al pago o me tengo que ir a mi país? Entonces al final tenemos varias estrategias. ¿Qué modalidad te gusta más personalmente? Pues mira, la verdad que lo que es el house flipping, ¿no? El comprar, reforma y venta, me encanta. El problema que tengo es que yo le pongo mucho cariño a las cosas. Soy un poquitito demasiado sentimental. Entonces, me preocupo muchísimo. Es decir, cuando hago estas operaciones, yo lo he dicho en alguno de mis vídeos, yo no lo hago, obviamente, soy persona, soy humana, es mi trabajo, miro la rentabilidad, ¿no? Pero mi principal objetivo es crear valor para la sociedad. Esto es, que yo cuando cojo una vivienda, que normalmente las compramos destrozadas, ¿no? De un fondo, de un banco, están fatal, entonces no cojo y digo, voy a lo más barato, chabacano, le pongo ahí el mueble de la bisabuela, no. Es decir, obviamente dentro de buscando una rentabilidad, pero me preocupo mucho por crear un espacio para que alguien cree ahí su hogar. Entonces, eso para mí es fundamental. Entonces, cuando ya lo pongo todo bonito, le ponemos sus plantas, le ponemos tal y se vende, dices, jolín, qué guay, he ganado dinero, ¿no? Pero otra parte dices, uff, me da como pena, ¿no? Me da como nostalgia. Entonces, podría decir que esa es mi modalidad preferida, pero la verdad que luego también soy muy fan del vacacional porque recibimos clientes de año tras año que repiten con nosotros y como ya un poco, pues eso, oye, ¿qué tal? Que viene Manolo el de Madrid, oye, sí, mira, Amparo la de Zaragoza, no sé qué, que viene, oye, mira, que te ha traído un regalo. Es como que al final vas creando ahí como una comunidad. Claro, es que hay que recordar que a la audiencia que estás en Benidorm. Claro. Que es una población que, bueno, que no sé cuánta gente hay en invierno, pero aumenta la población en verano. Pasamos de 90.000 habitantes censados a 400.000 en verano, es decir... Se multiplica por 4. Se multiplica por 4. Por 5. Sí, o sea, depende del verano, pero hay veranos, por ejemplo, el pasado fue muy, muy bueno y es que no podías andar por la calle, es decir, porque es que al final Benidorm es un centro turístico por la oferta que tiene, ¿no? Porque obviamente dices, sitios mejores a lo mejor para gente, ¿no? No sé, las Baleares, Canarias, eso está muy bien, pero lo que ofrece Benidorm, al precio de lo que le ofrece Benidorm y que si tienes mogollón de pasta, por así hablar un poco en cristiano, tienes tu lugar en Benidorm, pero si tienes menos también tienes tu lugar, entonces ese abanico de posibilidades le dan esa característica especial y de ser un centro para inversión y modalidad de alquiler vacacional muy importante. Claro, sí, te lo decía por cuando decías el tal fulanito de tal de Madrid, tal de otras... Que es por eso, porque, claro, tenéis una llegada masiva de personas y claro,
Y muchas veces se repetirá, las mismas personas os llaman, claro, son clientes recurrentes año a año. En muchas ocasiones son clientes recurrentes que mucha gente me dice, Isabel, pero estos pisos, ¿por qué no los anuncias en la plataforma? Y le digo, porque realmente no me compensa lo que le voy a pagar a la plataforma, porque yo sé con mi cliente recurrente, que es que cuando no viene él me dice, oye Isabel, que yo este año no voy, pero que le he dado tu número a mi primo, que les busques un piso, y el primo al primo, y el primo al amigo, y el primo al vecino. Entonces realmente tenemos una ocupación muy alta en viviendas, obviamente sí que dependemos de portales, tipo Airbnb, Booking, bla, 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 pero mucho es el cliente recurrente que viene una y otra vez a Benidorm. ¿Y cómo son ese tipo de viviendas que tenéis en el portafolio? ¿Son todo pisos, apartamentos? ¿O tenéis casas? ¿O tenéis...? Pues sobre todo lo que tenemos son apartamentos. Son apartamentos de 2 dormitorios en la mayoría, ubicados en casi primera línea de playa, todo con vistas panorámicas al mar. La verdad que son un activo, la verdad que, claro, que ya tiene ese diferenciador, por así decir, pero son pisos no muy grandes, 2 dormitorios y la verdad que es la mayoría de nuestras viviendas son así, pero también tenemos estudios y últimamente, hace como 3 años, empezamos a invertir en casas rurales. Cerca de Benidorm, pero no en Benidorm porque no existe la casa rural en Benidorm, pero bueno, cerca de Benidorm por así decir, y estamos mucho dándole todo al tema de rural desde la pandemia, que sabéis que bueno, que todo el tema de rural, estar en el monte, contacto con la naturaleza se puso tan de moda y empezamos a invertir en esta modalidad y la verdad que estamos muy contentos porque está respondiendo muy bien. ¿Y por dónde se está expandiendo Benidorm en concreto? ¿Está creciendo en el interior o está la cala de Finestrat? Pues depende. Benidorm todavía sigue manteniendo algunos terrenos donde promotoras como por ejemplo como TM, que es muy conocida de la zona, está haciendo rascacielos brutales, es decir, de 50 plantas con 6 viviendas por planta, es decir, que está creciendo muchísimo, pero lo que sí que es cierto y que no sé si lo habéis visto, mucha gente dice, no, pero si Benidorm es barato, ¿no? Benidorm, Inserso, barato. Y yo digo, no, le digo, métete en Idealista y es que por menos de 150.000 euros, que bueno, tampoco es pero es una cantidad ya importante, no encuentras nada, o sea, nada decente que no sea algo que extraño, por así decir, ¿no? Entonces, y realmente toda esta obra nueva de Benidorm, estamos hablando de a partir de 400, 500, 700, 900.000 euros. Sí. Con cliente extranjero, sobre todo. Y a pesar de eso, ¿cómo estás viendo el momento, ¿vale? Con esos precios y con esas características, ¿cómo ves el momento para seguir invirtiendo? Bueno, he dado unos tips de como el tema rural. Vale, por pasos. Ahora mismo, desde mi punto de vista, yo creo que el mercado está un poco tensionado. Es decir, ¿qué quiero decir con que el mercado está tensionado? ¿Por qué? Porque hay muchísimo inversor, hay muchísima gente, hay muchísima demanda. Y la oferta que hay es reducida y el precio está disparado. Esto hay que volver a equilibrarlo de alguna forma. No sé ni en cuánto tiempo, ni cómo va a suceder, pero por ejemplo como sucedió un poco con la burbuja inmobiliaria. No estoy diciendo que se vaya a repetir así, no estoy diciendo eso. Simplemente que hubo un momento en el que el mercado se descompensó con todo el tema de las hipotecas, subprime, todo eso, bla, bla, bla. Y ahora lo que veo es que el mercado está muy tensionado y hay que hacerle respirar un poco. En Benidorm ahora mismo tú no encuentras alquiler. La gente no puede venir a trabajar a Benidorm porque no hay alquiler. Alquiler de larga temporada no hay porque realmente como el vacacional se está pagando tan alto tipo el precio por noche, la gente viene a Benidorm y no tiene dónde dormir. Entonces la gente que tiene que venir a trabajar a los hoteles, ¿dónde duerme? Pero ahí podemos destapar otro melón, que es el tema del problema del alquiler. Y yo no creo que, a lo mejor en una ciudad como Benidorm tiene más impacto el tema del alquiler vacacional y demás, sí. Pero desde fuentes del gobierno, que escucho una y otra vez decir, es que el alquiler vacacional se ha cargado el alquiler. No. Y el alquiler vacacional pesa no recuerdo el dato, pero un 2%, sí, un 3% sobre toda la vivienda, claro. Sobre todo el parqué de vivienda. Claro. Entonces, igual no hay que... No culpo el alquiler vacacional, ¿eh? O sea, porque además yo lo practico, es decir, es una modalidad de nuestra empresa, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que veo es que y soy muy poco políticamente correcta, es decir, que soy súper en contra de la ley de vivienda, creo que las cosas en España se hacen mal. Claro, es que yo iba por ahí, o sea, no creo que... No te he dicho que hayas dicho eso, para nada. Digo que desde el gobierno se está diciendo que es eso. Sí. Y se está mirando, la verdad es que se está mirando para otro lado, se está poniendo piedras al que está poniendo viviendas en alquiler. Sí. Porque, recientemente lo hemos visto en Barcelona.
aplicó la ley de la vivienda y se ha secado Claro, la oferta. No, totalmente. O sea, cuando digo que el mercado está tensionado, no lo digo como algo que el gobierno se tiene que meter a regular, porque no me refiero a eso. Me refiero a que un poco los precios están demasiado disparados, no sé cuánto se va a mantener esto en el tiempo, y ahora creo que es un buen momento, por ejemplo, para vender. Ahora yo creo que es el momento de vender. ¿Por qué? Porque el precio está muy alto. Comprar también, pero comprar, es decir, si sabes que estás comprando a muy buen precio, ¿no? Si estás comprando por debajo del precio de mercado, yo siempre digo que a un 20 o un 30% de descuento, compra. Pero si vas a comprar a precio de mercado, ahora mismo el mercado está muy alto. Entonces, ahora mismo, si tienes vivienda, si puedes vender, nosotros ahora mismo estamos en estrategia de venta, porque ahora mismo van a pagar un precio muy alto por el inmueble y ese dinero lo coges y lo vuelves a reinvertir, ¿no? Entonces, es ir viendo un poco dónde está el mercado, dónde estás tú y cómo lo puedes ir llevando. Sí, totalmente. Sí, una muy buena recomendación. ¿Eres buena vendiendo casas? Bueno, creo que soy buena. Mejor. Bueno, aquí para echarme un poco así como de flores, sí que es cierto que cuando empecé con mi propio negocio en Benidorm, pues, que bueno, era una inmobiliaria dedicada un poco a viviendas de alto standing, por así decir, ¿no? La verdad que en 2 años nos pusimos como la tercera empresa de más ventas de Benidorm, creo que fueron como 2 años, y luego he estado siempre como compitiendo con una empresa que lleva 25 años en el sector dedicándose a lo mismo, ¿no? Estaba ahí como yo todo el rato ahí haciendo la puñeta. Y la verdad que soy buena vendiendo casas, pero porque me gusta mucho lo que hago, y entonces yo me enamoro de algo, y entonces a la persona que va conmigo yo le digo, mira, esta casa aquí, tú vas a venir para pasar tus vacaciones con tus hijos, tu familia, te traes a tu madre, en esa habitación haces no sé qué, cuando no estés lo alquilamos. Entonces a la gente le hago visualizar lo mismo que visualizo yo, entonces ya a la gente le gusta y me compra. Claro. No, y es que es un win-win para ambas partes. Sí. Yo creo que a la gente le tienes que decir... Yo muchas veces cuando... Ahora no, porque ahora realmente cuando veo un chollo lo compramos nosotros, ¿no? Pero en algún momento que he tenido algún chollo que por X motivos de liquidez no nos hemos quedado y se lo he enseñado a una persona, ¿no? Y le digo, aquí haces esto, mira, aquí quitas el gotelé en un momento, haces esto, tú, y le doy a la gente los consejos que la gente no ve. Y luego me dice, jolín, Isabel, ¿qué razón tenías? Ahora he revendido, he hecho 30.000 euros de caja, tal, estoy contentísimo, y entonces me hace sentir bien. No. Sí, al final hay que hacerle ver al cliente las posibilidades que tiene. Claro. Todas las posibilidades, claro, o todas las formas de ganar dinero, desde, estabas comentando del house hacking, de cómo hackear tu vivienda alquilando, viviendo tú una habitación y alquilando las demás, o viviendo tú 15 días y alquilándolo el resto del tiempo vacacional. Y muchas veces la gente no ve, solo ve el gasto de la vivienda. Claro. Yo creo que es buen vendedor el que se implica, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo que como ahora he sido mamá recientemente, he reducido un poco mi jornada y entonces hemos empezado a colaborar con inmobiliarias que nos ayuden un poco con algunas viviendas con la gestión, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que llega y te dice, oye, mira, imagínate, compras esta casa para pasar tus vacaciones y luego en Airbnb se le puede sacar no sé cuánto, no sé quinto, y no es lo mismo a un agente inmobiliario que los tenemos, que abre la casa, entra. Así que se va a imaginar el cliente, mírala tú mismo. O sea, ¿pero de dónde ha salido? No, es como, oye, mira, y aquí puedes poner este cuadro y lo quitamos y hacemos eso. Entonces, a la gente le tienes que mentalizar. Si tú le abres la puerta y tal, así no vendes. Claro. Es implicarte. Sí, yo he tenido experiencia de las dos, sí. Ahora que lo dices. Pasa que también voy muy a mi bola y eso, pero sí que agradeces cuando, hace poco estuvimos viendo una, ¿no? ¿Te acuerdas que fue la mujer por la mañana, abrió, puso incienso, casas con humedad, me cambió el olor? Y entra y la verdad es que fue una visita curiosa de decir, mira, una casa antigua de gente mayor que murió y está ahí cerrada y le das un toque que no cuesta nada. Sí. Pero yo creo que esto es a casi lo que hagas, ponerle un poco de empeño, un poco de actitud. Es actitud, porque la actitud multiplica y lo que no es actitud, pues, si ves al típico inmobiliario de turno que si es que quiere morirse. O sea, si es que... Sí, hay gente que dices, pero ¿cómo le pones tan pocas ganas? Claro. ¿No? Y de ahí tengo una anécdota muy graciosa que cuando yo empecé con mi empresa yo tenía unas ganas de crecer, de ser la mejor, pero soy muy competitiva, ¿no? De demostrar un poco al mundo de aquí estoy yo y lo voy a hacer bien y tal, ¿no? Me acuerdo que me dejaron una casa en venta que era de una señora que había fallecido, gallega, y entonces cuando entré, la hija me mandó las llaves por correo, tal, entro, veo el piso y era como, Dios, o sea, era como
todo crucifijos, o sea, era como, Dios, o sea, algún ente hay en esta vivienda, ¿no? Y estaba, bueno, lleno de cruces del difunto muerto ahí en la esquina, tal, y yo decía, uff, y tenía buen precio y no se vendía, y yo decía, es que esto no puede ser. Y llamo a la hija, le digo, oye, mira, y le digo, ¿a ti te importaría que yo le hiciera esto? La hija pasando del piso a tope, ¿no? Le digo, ¿a ti te importaría que yo le hiciera así unas técnicas de home staging y le pongo algún mantelito y tal, por no decirle, ¿te importa que te pongan en una bolsa grande todos los cuadros del difunto, las cruces, los crucifijos, el niño Jesús, te lo meto todo en una bolsa y te lo pongo todo decente? Bueno, pues me dice, claro, yo se lo dije mucho menos de lo que iba a hacer, no le dije, no, yo que voy a cambiar los cojines y tal. Bueno, me voy, compro cojines, tal, quito todos los crucifijos, apaño todo, dejo el piso monísimo y empiezo a enseñarlo y digo, este lo voy a vender en 3 días. Y de repente, después de haber quitado todo el chiringuito, me llama la chica y me dice, ¡ay, Isabel, que he venido de sorpresa a conocerte! Y dice que vengo por las llaves del piso, que me voy a quedar aquí unos días, ¿no? Y digo, ay, Dios mío, digo, ¿dónde tengo la bolsa con los crucifijos, el niño Jesús y todo eso, ¿no? Que lo tenía como en una esquina del piso. Me ves a mí corriendo, yendo otra vez a colocar los crucifijos, tal. Entonces, es como te lo montes, ¿no? Que dices, le pongo empeño, me voy a Ikea, le compro unos cojines, le compro tal, lo pongo bonito y ahí me esfuerzo para que se venda, ¿no? Le pongo ese amor, que es con el que intento hacer todo en mi vida. Y ahora, ¿financiación sí o no? ¿Cómo la ves? Ay, es que es una pregunta un poco... A ver, la verdad que no tengo nada en contra ni nada a favor. Es decir, creo que el banco está para cuando la operación se le necesita. Creo que muchas veces si la operación va a ser rápida, si se puede hacer sin el banco, sacamos al banco de la ecuación, porque además también a la hora de negociar con un propietario, el tiempo es un determinante. Entonces, si tú le dices al propietario, oye, mira, tú lo vendes en 100, pero yo te lo compro en 60 y te lo compro mañana. Con eso nosotros jugamos mucho. Y muchas veces cuando voy a hacer la visita le digo, mira, yo tengo 3.000 euros en el bolso, que a lo mejor es mentira, pero le digo, yo llevo 3.000 euros en el bolso, si lo cerramos yo ya te dejo los 3.000 euros, ¿no? Y entonces el banco no juega ahí a tu favor, porque el banco necesita ese proceso para la financiación, ¿no? De voy, hacemos una tasación, hacemos un estudio, que si firmamos la FEIN, que si patatín, que si... ¿no? Pero sí que es cierto que para algunas operaciones he comprado con hipoteca y la empresa invierte con financiación. Es decir, que no tengo nada en contra, pero sí que es cierto que a la hora de negociar mina un poco tu capacidad, ¿no? Porque claro, el propietario dice, jolín, vale, yo lo vendo en 100, tú me lo quieres comprar en 60, pero vas a tardar 2 meses en pagármelo. A lo mejor en esos 2 meses yo encuentro a alguien que me dé 80. Claro, sí. Evidentemente. De hecho, la financiación muchas veces no debe de ser para el momento en que te hace falta. Debes de tenerla estudiada o... Claro. Bueno, en el caso de que seas un inversor pequeño, si eres ya una empresa, pues tener ya... Porque muchas veces no tiene por qué ser financiación bancaria. Claro. Puede ser financiación con inversores. Sí, con inversores, sí. Ahora mismo estamos en otro proyecto de la creación de una especie de mini parque temático o algo así en Benidorm. Que el proyecto, la verdad que, bueno, pues como todos los proyectos, se ha salido un poco el plan, ¿no? de lo que se iba a invertir. Y sí que es cierto que se está mirando la posibilidad de inversores privados que han venido a decir, oye, yo te puedo financiar, sentémonos a hablar. Entonces nosotros no decimos que no, nos sentamos a hablar con todo el mundo y vemos qué es lo que al final nos interesa más. Sí, totalmente. Al final el tema de la deuda hay que verlo como, bueno, puede ser una palanca de crecimiento siempre y cuando sea bien deuda buena, deuda mala. O sea, totalmente. No, yo creo que es necesaria como para dar ese empujón para empezar a invertir, porque no todo el mundo tiene a lo mejor, oye, venga, sí, aquí, 150.000 euros y los tengo en el banco ahorrados y los tenía ahí casualmente. Es como que la gente necesita apoyarse en el banco y me parece súper bien, igual que yo lo hago, lo hace la empresa, ¿no? Para crecer y para ir a más. Sí, la importancia de comprar bien, ¿vale? Como moverte, buscar esa oportunidad comprando bien, ya te quitas de la ecuación el 50% de los problemas. Totalmente. Y ahora, pongamos que tuvieses 20 años de nuevo. Tendrás 21... 23. Por ahí. Bueno, pongamos que tienes 18, 20 años. No tienes patrimonio. ¿Cómo empezarías? ¿Cuál sería tu paso a paso de cómo empezarías a crear un portafolio de inversión inmobiliaria? Sobre todo, y lo hablo con mucha gente que me pregunta para tema de, oye, mi hijo le gusta este sector, ¿cómo empezar? ¿No? Entonces, yo lo que digo que lo primero que haría sería ser, pues sin nada no puede ser inversor, ¿no? Entonces, sería emprendedora inmobiliaria, ¿no? Que es otro concepto, ¿no? Entonces, sobre todo, a mí el tema vacacional se me da muy bien porque, bueno, me gusta mucho hablar, la gente...
todo, ¿no? Entonces empezaría con todo el tema de gestionar viviendas de terceros. Entonces sería como el punto de partida. Yo tengo amigos, tengo gente que han empezado, sí que es cierto, ya hace años, porque ahora sí que es cierto que hay mucha gente empezando y es más complicado, pero empezó hace años y ha ido creando como ese patrimonio de viviendas de terceros que gestiona y ahora ha dado el salto de gestiono 50 viviendas en alquiler y he hecho una propuesta para gestionar un hotel, ¿no? Entonces, al final, el sector inmobiliario te permite ir escalando, ¿no? Un poco... Me esperaba esa respuesta. Me esperaba la respuesta de Property Manager. Sí. O Rent to Rent. Sí. Si no tienes si no vives en Benidorm y no hay esa afluencia de turismo, pues... Claro, si no vives en Benidorm, depende de dónde vivas. Claro. Pero el rent to rent, por ejemplo, en ciudades grandes tipo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Salamanca, zonas donde hay estudiantes, es que es la clave. Está dando una rentabilidad altísima, la gente está muy contenta y es una modalidad que está funcionando muy bien. Entonces yo iría, si no tengo nada y estoy empezando, o rent to rent o vacacional. Incluso, ¿qué dices? Pues yo vivo en un sitio donde no hay esa afluencia ni para vacacional ni para el rent to rent. Intermediación inmobiliaria. Personal shopper, puede ser personal shopper, comercial inmobiliario. Lleva y trae de información de Mercedes, la del quinto vende, y Ana quiere un piso en ese edificio y les pongo en contacto y me llevo X. O sea, hay formas. Sí que es cierto que si tuviese que empezar como en esta modalidad de inmobiliario, ¿vale? Quizás sí que lo haría como... O sea, lo haría como personal shopper, porque sí que es cierto que la mayoría de inmobiliarias no se han especializado en buscar rentabilidad al cliente. No. Porque cuando me ponía las zapatillas, bueno, me las pongo todavía, pero cuando me ponía las zapatillas a recorrer inmobiliarias, luego te llegaban cada oferta, sí. O sea, te pasaban cada ofertón, sí. Que decías, si es que no salen los números ni... Y decías, no sé si es que no me ha entendido. O sea, voy a ir otra vez. Y se lo explicabas. No, pues eso no existe. O sea, no. Claro, el problema que tienen las inmobiliarias hoy en día es que no hay mucha gente que quiera ser comercial inmobiliario, porque realmente el perfil de comercial inmobiliario normalmente no tiene un sueldo fijo, sino que es a lo mejor una especie de falso autónomo adherido, o tiene... Depende, cada empresa es un mundo, yo no sé cómo lo hace la gente, pero lo que yo conozco un poco, ¿no? O tiene un sueldo fijo bajo más comisiones, entonces tú tienes que valer. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que no mucha gente quiera estar como sin algo fijo, ¿no? Porque al final es una profesión que tú te la tienes que currar. Es decir, puedes ganar mucho dinero, pero te la tienes que currar. Entonces, sí que es cierto que hay mucha gente que dice, no, yo me meto a comercial inmobiliario, ¿eso qué es? Con una libreta apuntas, un teléfono, llamas, y la gente no sabe un poco lo que es el sector inmobiliario, que es un sector muy bueno, pero que necesitas trabajar, que necesitas saber de contratos, que necesitas saber de una terminología y que necesitas saber cosas, que no cualquiera Es como si yo ahora digo, bueno, he visto un vídeo en YouTube, voy a ponerme a operar a corazón abierto. No, o sea, tienes que tener una formación. Sí. Ya, ¿a qué retos te enfrentas? Porque yo sé que no paras quieta, aunque hayas tenido ahora un Kit Kat, pero imagino que en tu cabecita, el tiempo que te deja tu bebé, pues siempre tienes ahí algún reto, alguna superación. ¿Qué quieres hacer? Pues, tenemos la parte del programa que tenemos, de mentorías y formación, todo eso que estamos haciendo, ayudando a la gente a invertir, divulgando economía, finanzas, inversiones. Tengo ese reto de llegar a más gente, ¿no? con todo el tema de la formación, de la educación, de la mejora de la inteligencia financiera. Y luego, cuando en las entrevistas me hablan de retos en el sector inmobiliario, tengo dos, y que es algo que ahora mismo soy consciente de que tengo que dejar de pensar en ello, que lo tengo que aparcar, ¿no? Pero sería hacer promoción inmobiliaria, que nunca he hecho. Es decir, es algo que me gustaría comprar una parcela y, aunque sea, hacer, yo qué sé, 3 chalets, 4 chalets, porque es algo que he visto, ¿no? Y que me gusta mucho hacer. Y otro es el tema de un hotel. Me encantaría tener un hotel, señor hotel. Y porque me gusta mucho el tema del trato. Esas son como 2 cosas que estoy ahí a ver si llegan. O sea, gestionar un hotel, comprar un hotel, construir un hotel. Sí, yo creo que más que construir un hotel, que eso sí que ya es palabras mayores, empezaría por gestionar un hotel o comprar un hotel para gestionarlo, o incluso, sí, quizás si está viejo, reformarlo y todo eso, ¿no? Pero ese sería como el objetivo. Operar un hotel. Operar un hotel, sí. Genial.
¿Y qué otras inversiones tienes? Bueno, aquí yo creo que me vas a decir, venga, adiós Isabel, porque yo sé que tú eres súper fan de cripto, de que tienes... No. Yo tengo mi cartera, la verdad, que honestamente está muy poco diversificada, porque soy muy friki del sector inmobiliario, entonces tengo lo que es, pues podríamos decir que tengo un 85% sector inmobiliario, un poco de cripto y me desespera, porque yo soy una persona muy nerviosa. Y yo necesito ver los resultados muy rápido. O sea, está súper bien invertir en cripto y en fondos indexados, pero yo, por ejemplo, necesito la rapidez del sector inmobiliario. A mí la gente me dice, Isabel, tú es que te levantas enchufada, ¿no? O sea, es que esto al final te metes como en un ritmo, ¿no? Entonces, el sector inmobiliario te empieza a generar rendimientos muy rápido. Y no estamos hablando de 50 euros, que con 50 euros no haces nada. Yo te estoy hablando de 600, 700, 1000 euros, de que has alquilado un piso, de que has hecho esto, de que has hecho lo otro. Y tengo cripto y cada vez que lo miro digo, ¿pero cuándo voy a pegar el pelotazo? ¿No? Es como, me desespera. O sea, yo necesito rapidez. Y entonces, pues diríamos que un 85% sector inmobiliario, un 5% de cripto. A ver, yo no soy muy pro Bitcoin, ya lo comentaba en la anterior entrevista con tu socia, pero no soy muy pro inmobiliario, o sea, y de hecho a alguien le recomendaría el inmobiliario. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta balancear el inmobiliario con liquidez, y a mí tener liquidez en el banco es lo que más me puede, o sea, me mata me mata tener la liquidez en euros. Sí que es cierto que tengo, pero... Claro, no, hay que tener porque para los gastos y para el colchón de emergencia que nos pero habla mucho Elizabeth. Vendo una vivienda y a mí me puede el tener el dinero en la cuenta. O sea, tengo que encontrarle como... Pero eso es porque eres inversor inmobiliario. Claro. Y bueno, y aparte sé que eres también una especie de empresario del sector inmobiliario porque llevas muchísimas cosas a la vez, ¿no? Pero eso es un poco porque tienes como eso dentro, ¿no? Como esa vena, ese nervio, ¿no? Exacto. Es que me siento... Viendo los euros parados en la cuenta, me puede. O sea, vendo una vivienda y es que... necesito encontrarles sitio a esos euros. Y puede ser Bitcoin. Y siempre digo que me gusta tener una parte de liquidez, porque el día de mañana, pues ha habido... ¿Cuántas familias no ha habido que ha pasado algo, lo tienen todo en inmobiliario y no tienen liquidez para heredar? ¿Y cómo heredan? Si no tienes bien estructurado, bien... una patrimonial es complicado y sí que es cierto que nosotros en nuestro caso, porque hemos tenido ayuda de asesores muy especializados, porque es un tema en cuanto, sucesiones, las cosas que puede haber dentro de la empresa. Yo es que lo veo mucha gente últimamente en redes que sí, tengo 13 inmuebles y a lo mejor están súper apalancados y no tienen liquidez y lo más normal es que no te pase nada, pero si te pasa algo y tiene que heredar tu hijo, tu hija, te llevan por delante. Tiene un problema porque no tienes cómo afrontar ese pago. Y es algo que me extraña que se hable tan poco en redes, porque es algo grave y que pasa, hay datos de cuántas herencias se rechazan diariamente por no poder afrontar el pago de sucesiones, porque si tú tienes liquidez, sí que puedes, digamos, decirle a Hacienda, pues yo te pago, la parte de sucesiones por esto. Pero vemos mucha gente rechazar herencias muy grandes porque lo tienen todo en inmobiliario. Sí, que la gente no se hace como una estrategia en el planning, ¿no? Es decir... también en nuestra formación vemos también el tema de protección del patrimonio, cómo hacer esa gestión. Tenemos un abogado especialista en todo este tema de herencias, de tener todo muy bien atado, porque uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro. Y te puede venir cualquier cosa y te lleva por delante. Al final, la vida es un continuo riesgo, ¿no? Entonces uno tiene que estar con los mayores salvavidas alrededor posible para que no haya sustos, ¿no? Y por eso un poco la crisis inmobiliaria de 2008, ¿no? Porque muchísima gente no tenía el plan, dijo, venga, me cojo 3 viviendas y las alquilo, con el alquiler me pagan la cuota y tal, y todo eso se lo llevó al mar. Sí. Bueno, y hablando ahora de que estabais hablando de datos, ¿no? De porcentajes, cuéntanos, desvélanos algunos numeritos que tengan entre manos. Pues, a ver, ahora mismo estamos gestionando en torno a unas 55 viviendas.
¿vale? El patrimonio que gestiona la empresa ahora mismo es superior estará entre 3,5 millones de euros, más o menos. La verdad que, bueno, que ahora estamos en un momento que creemos que es buen momento para... ahora, la verdad que ahora estamos parados y con miras a vender parte del patrimonio para coger liquidez, porque si hay un posible bajoncillo del mercado, no sé si lo va a haber, pero bueno, nosotros siempre estamos preparados para salir a comprar. Entonces, ahora mismo tenemos casas que su valor está al doble, por así decir, del precio de adquisición. Entonces, realmente no las queremos en el portafolio porque queremos liquidez. Entonces, porque realmente que se podían rentabilizar mediante alquiler y tal, pero es que ya tenemos otro tanto de viviendas en esa modalidad. Entonces, las viviendas que tenemos, que el precio vemos que está muy alto, mucho más del precio de adquisición, las hemos puesto en venta. Y para coger dinero y salir a comprar cuando llegue el momento. Bueno, ¿cuánto gastas al mes? Cambiando de... O sea, tengo que decir que desde que he sido madre estoy muy ahorrativa, Bueno, y a tu socia también, gracias a tu socia. Bueno, ¿no? gracias a mi socia, que está ahí como metiéndome caña. La verdad que, bueno, eso, desde que he sido madre estoy muy ahorrativa. Antes, la verdad que siempre soy un poco de la opinión que digo... Si uno tiene una buena organización financiera, es decir, si yo tengo mis ingresos, tengo mis fuentes de ingresos y lo tengo todo muy controlado, yo la parte de vivir mal no la entiendo. Claro. O sea, no la entiendo. Es decir, yo no te digo que si tú tienes 200.000 euros en el banco, que te gastes 190.000 en un coche. Yo no te estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí la vida hemos venido a vivirla, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo cuando, como trabajo junto con mi pareja, tenemos como esa misma mentalidad, ¿no? De que tenemos nuestras inversiones, tenemos nuestro patrimonio, tenemos todo. Y obviamente tenemos nuestro colchón de seguridad y tenemos nuestros ahorros, porque tenemos una familia, ¿no? Y tenemos esa parte muy estructurada porque puede ir unos meses mal el negocio, porque podría pasar y tenemos que seguir manteniendo el mismo nivel de vida, ¿no? Pero sí que es cierto que no me privo de nada. Es decir, que yo salgo y quiero ir a un buen hotel y salgo y me gusta ir a desayunar a la cafetería que te cobran 5 euros por el café y me gusta vivir bien, porque al final la vida está para vivirla, ¿no? Entonces, dentro de una medida de que no me gasto todo, pero sí que me gusta vivir bien. Yo conozco gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero y que va al súper y se compra el pescado más barato porque así ahorro y es que para mí eso no es vivir. O sea, ¿para qué quiero tener dinero si vivo como una rata? Creo que hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. O sea, yo no te digo de irte siempre de hotel de 5 estrellas, pero oye, hay que vivir bien porque yo, además, digo, yo vivo bien, pero porque trabajo acorde con ellos. Trabajo bien. O sea, yo soy una persona que no soy vaga, que no soy perezosa, que yo no sé lo que es estar tumbada en el sofá viendo Netflix a pasar la tarde. Y es que eso yo no lo he vivido nunca en los 31 años que tengo. Entonces, yo he estado embarazada y he trabajado el mismo día que di a luz, antes de entrar a ingresar en el hospital, que entré a la 1 del mediodía, a las 11:30 con contracciones estaba firmando un contrato de arras. O sea, yo no sé lo que es me tumbo en el sofá y me relajo. O sea, debería de saberlo. Eso es un problema que tengo yo, ¿no? Pero porque a mí me gusta trabajar y me gusta hacer cosas y soy muy movida. Entonces sí que es cierto que digo, si yo no me privo de trabajar porque trabajo como la que más, quiero vivir bien. ¿Cuándo notas que es ese momento que es suficiente? Porque como a ti te pasa con mucha energía y... Ahora. Eso. Y nunca pensé que lo diría, ¿no? Y esto es un poco aquí a nivel un poco sentimental, pero sí que es cierto que cuando miro a mi hija, me digo, realmente lo que más valoro es el tiempo con mi hija, ¿no? O sea, yo de que quiero, no sé con quién hablaba el otro día, creo que en el evento que estuvimos en Madrid, lo hablaba de, a mí de qué me sirve estar muchas horas trabajando si yo no puedo estar con mi hija. Yo, o sea, a mí qué más me da terminar el año con 50.000 euros en el banco que con 100.000. Es que a mí mi vida va a seguir siendo lo mismo, pero mi hija va a crecer. Entonces sí que es cierto que cuando digo, ahora mismo estoy en un momento de podría hacer más cosas si la llevara a una guardería, si la dejara más tiempo con alguien que la cuide, pero es que a mí eso no me compensa, ¿no? Entonces es en ese momento que digo, cuando mi hija tenga 3 o 4 años y vaya al cole, yo tengo toda la mañana para hacer cosas y crear más y comprar más casas y reformar y vender y meterme a gestionar un hotel, pero ahora mismo es muy pequeña, es mi primera hija y cada minuto con ella la miro y me digo, es que me vale más que todo el dinero que tengo en el banco. Totalmente. ¿Y cuál es ese consejo? Porque tus padres han sido del sector. Entonces, ¿cuál es ese mejor consejo que te dieron cuando arrancaste, cuando empezaste? Ese consejo que te ha marcado de tus padres, supongo.
Pues mira, varias cosas. La primera es la honestidad. Es decir, mis padres siempre me han enseñado que a ellos les ha ido bien porque han sido honestos. Es decir, con los clientes, con la gente a la que le han comprado inmuebles, a quien han vendido. La verdad que nunca se han intentado ni aprovechar de nadie, ni cobrar a un inquilino más. Porque no, siempre la verdad que han sido... he vivido de ellos, ¿no? La honestidad. Es decir, que trabajando bien y de forma leal y sin intentar hacer nada extraño, puedes vivir bien. Entonces, para mí eso va a misa. Y luego también, de mi padre sobre todo, me quedo con no te metas en operaciones que no entiendas. Por ejemplo, yo participo en subastas y mi padre piensa, bueno, yo pujo en su nombre y él no lo quiere ni ver porque él me dice, ay Isabel, pero eso ¿por qué? ¿Por qué no puedes hacer las cosas más normales? ¿No? Porque él me dice, es que aquí sí tienes estas cargas, imagínate, y entonces él se me agobia un poco, ¿no? Y entonces no te metas en operaciones que no entiendas, sobre todo para la gente que acaba de empezar, ¿no? Que hay mucha gente que acaba de empezar, no ha comprado nunca un piso, no ha invertido de ninguna forma y me dice, oye Isabel, es que he visto en el BOE, ¿no? En las subastas donde se publican, que hay un inmueble con esto, pero tiene varios embargos y tiene este problema con la comunidad, tal, no sé cuánto. Si no sabes, no te metas. Ahora, si me dices, mire, Isabel, me gustaría meterme aquí, quiero asesoramiento, quiero consejo, he buscado un gestor, he buscado un abogado, he buscado a alguien que me ayude, entonces sí. Pero tú solo, con tal de ahorrarte los honorarios de algún profesional para meterte, para ganar dinero, no, porque va a salir mal. Sí, es así. Muy buenos consejos. Recomiéndanos un libro. Uf. Y que no sea de inmobiliaria. Puede ser de ahora, de mamá. Eso queda como un poco sentimental, ¿no? Lo que te sientas cómoda. No, bueno, es que la verdad que he de decir que últimamente todo lo que estoy leyendo es relacionado con mamá, la maternidad y cómo prepararme para ello, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Libertad Inmobiliaria de Carlos Galán me gusta mucho. Luego, lo típico, me imagino que ellos habrán dicho Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, porque es el primero como que te destapa el cerebro y te dices, ostras. Y un poco pues en ese haz crecer tu dinero de Daniel Lacalle, porque también me gusta mucho pues ver un poco la opinión, la forma de ver de economistas tan importantes en nuestro país, ¿no? Así que leo un poco de todo, pero ahora he de decir que ahora estoy un poco ñoña con el cómo alimentar a tu bebé y cosas de estas. Pues la última pregunta se la dejo a Pablo. Isabel, está todo muy bonito. Tienes una vida que da gusto porque estás sonriendo, porque estás creciendo con todo. Acabas de ser madre. Pero imagínate, ¿vale? Esta es la pregunta de la llamada. Puede pasar y es que te quedan 5 minutos y tienes que elegir, tienes que decir ahora mismo a quién llamarías y qué le dices. Uf. Ponte en situación real, ¿vale? Porque yo soy muy sensible, ¿eh? Un momento. Tú tranquila, a quien tú creas que llamarías. Yo sé que yo soy un poco... Llamaría a mi hija y le diría que la quiero mucho. Muy bien. Que todo lo que hago lo estoy haciendo por ella. Muy bien. Pues seguro que... Es la misma respuesta que hemos dado... Bueno, que todos él me nosotros. la hizo a mí y yo se la hice a él. y bueno, yo le dije, pero solo... Él me la hizo a mí primero y le dije, pero solo una llamada. Y digo, pues bueno, pues a mi hija. Y dice, bueno, yo llamaría a mi hija. Él me contestó luego, bueno, yo llamaría a mi hija... Y le diría, que le diga a mi mujer y digo, bueno, eso ya no vale. O sea, claro, si es una llamada es esa. Si ahora me pongo a decir, no, llamaría a mi madre, que le pondría el altavoz a mi hija y le diría que os quiero mucho a las dos. No, pero eso es realmente... Y al final un poco es la base, ¿no? Yo creo por lo que hacemos todo. Claro. No, y muchas veces lo hemos hablado juntos, el máster que estáis haciendo, los vídeos que estamos grabando, la marca personal, como la Isabel... que iban dando por venidor, tal, que dejarle ese legado en audiovisual, en libros, escribimos, en Instagram, en post. O sea, eso es un gran regalo, un gran legado y lo hacemos día a día porque, bueno, pues que estamos aquí para vivir todos los días, pero si hay alguno que faltamos, que tengan por esta entrevista de su madre habiendo pegado esa entrevista tan buena y tan contenta y con tanta energía. Y en unos años tu hija verá
le puedes poner esta entrevista y este momento. Sí, no, que ya. vea que lo haces todo por ella. Sí, Entonces, totalmente. Así que gracias, Bueno. estamos cerca, pero gracias por venir, porque bueno, siempre es un placer tener Totalmente. a personas. Gracias por invitarme y yo creo que la próxima la deberíamos de hacer en Benidorm, pero con una paella. ¿No? Sin problema. Eso. Anotado queda. Eso. Anotado queda. Un placer, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.